César Pineda, el micrófono y la cámara es suya y lo esperamos. Un saludo a los directivos de la Universidad Nico Jaco, de extraordinarios recuerdos que tenemos de haber participado en varios cursos, y particularmente un saludo a los conferencistas, a los cuales conozco, que representan parte del pensamiento latinoamericano, tan importante como nuestros amigos de México, de Colombia y Argentina, y los propios profesores de la Universidad Paraguaya. Uno de los libros más leídos en los últimos días es un libro escrito en 1947, que le valió el premio Nobel a Albert Camus, francés argelino, La peste. Y precisamente decía Camus que él escribió ese libro más que con la peste allí en Argelia, en Orán, como una metáfora de la enfermedad y la muerte, pero también de situaciones políticas, diplomáticas, y en ese sentido quiero referirme, pero en la dimensión fundamental de la educación. Efectivamente, lo que hemos vivido con esta peste durante varios meses, el coronavirus, y toda la situación de miedo, de temor, de angustia, donde siempre está presente la muerte al margen de cualquier situación que se presenta, y de encierro, de angustia personal, de separación. Yo creo que tres fundamentales ángulos tiene ese triángulo. Uno es la dimensión de la sanidad y la medicina, con todo lo que significa el reto que tiene después del coronavirus, el dedicarle más tiempo a la medicina y a la salud. Anoche el presidente Macron le decía al pueblo francés precisamente cómo la Unión Europea tenía que darle prioridad a la salud sobre la economía, sin descuidar la economía, pero voltear un poco lo que ha sido el sistema capitalista hacia una mayor comprensión del fenómeno social y de la inversión social. La segundo de los ángulos de esta pandemia, además de la salud, es fundamentalmente, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la economía, que es fundamental y que habrá que ahora, después en que empieza el periodo de apertura, tratar de favorecer sobre todo a los sectores más marginados, más empobrecidos y que han sufrido mucho más con la pandemia. Y el tercer ángulo es el de la educación, que hay dos consideraciones básicas. Una es la educación en momentos de la pandemia, que ha tenido que adaptarse a la situación planteada presente. No podía seguir la educación de la manera clásica. Precisamente en la pandemia que hacíamos mención con la peste en Orán en 1947, las escuelas se cerraron y el aislamiento hacía que era imposible la educación presencial. Igual pasó en 1600, sobre todo con la peste negra, donde la educación, las academias, todo tenía que cerrarse por el aislamiento. En esta oportunidad vino la revolución digital y lo ha cambiado todo, porque aunque hay un aislamiento físico, no hay un aislamiento social. Y con todo lo que es precisamente en los últimos años, el Internet, la inteligencia artificial, la robótica, han permitido la revolución digital, no solo con los ordenadores y los smartphones y sus expresiones en las redes sociales, sino todo lo que ha implicado en esta pandemia el incremento de la comunicación a distancia, especialmente con la educación o teleeducación y con el trabajo o teletrabajo. En materia educativa definitivamente entramos en la era digital y en la revolución digital. Lo estamos haciendo esta tarde precisamente desde universidades tan distantes como México, Colombia, Argentina, Paraguay y Venezuela. Según la UNESCO, más del 80% de los estudiantes y profesores con la COVID-19 tuvieron que recurrir como única vía en el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferentes plataformas y aplicaciones tecnológicas, tanto para los nativos digitales que ya nacieron habituados al medio digital, como para nosotros adultos, un poco analfabetas todavía, que hemos tenido que implicarnos en el uso de programas como Google, Facebook, Twitter, Skype, Instagram, Zoom, Google, etcétera. Nuevos caminos para recorrer y el mundo, pero con sus beneficios y sus riesgos. Por eso, en la era digital, pasamos de una dedicación analógica a la virtual con el uso de los ordenadores, donde se refiere la realidad al mundo numérico, facilitando su modificación y con la posibilidad de almacenarla, reproducirla y transferirla a la web, con toda su dimensión tecnológica y la posibilidad de nuevos futuros posibles. Efectivamente, con esta pandemia hemos visto cómo las universidades tuvieron que cerrarse, las escuelas secundarias, los posgrados y sobre todo los kinder. En algunos países con mucho más éxito, precisamente hablaba el rector de la Universidad de su experiencia japonesa, cuando hemos hecho análisis internacionales sobre la pandemia, hemos dicho el ejemplo que nos dio Japón o Corea del Sur, en pleno respeto a la democracia y derechos humanos,
tal vez el espíritu confuciano de disciplina, de no contacto físico, de reverenciar el saludo, etcétera, permitió que el combate fuera mucho más directo. Y además se tienen todos los recursos tecnológicos, igual que los chinos, que también han empleado toda la tecnología moderna para el combate del coronavirus, pero para también tener las escuelas abiertas. China fue muy radical en el planteamiento de no cerrar las escuelas, lo que quería decir ir a otros procedimientos y a otros medios de comunicación. De allí que si algo va a cambiar, y siempre cambió con todas las pandemias, desde la primera que inspira la Ilíada, cuando precisamente en el cerco de Troya hubo la situación de una pandemia que esté referida o la romana o la griega anteriormente, siempre hubo cambios fundamentales. Esta pandemia, como lo fue la gripe española en 1918, 19 y 20, generó precisamente todo el modelo de Naciones Unidas, de la Sociedad de las Naciones, que después fue Naciones Unidas, y la creación precisamente de lo que es la OMS en ese año, en 1919, después del Tratado de Versalles. Y por supuesto, una nueva visión de la educación. En este caso, si algo va a ser revolucionado en la educación, porque como decía la UNESCO, ese 80% de estudiantes tuvieron que cerrar las escuelas, las aulas, y los maestros y los familiares implicarse y los administradores, pero sobre todo en esa relación aprendizaje, enseñanza-aprendizaje maestro-alumno, tener que recurrir a todos estos medios que estamos haciendo hoy de la teleeducación o de entrar al mundo de la tecnología, con sus grandes beneficios y las facilidades que dan los instrumentos tecnológicos, pero también con sus grandes dificultades. En el artículo en que hacía mención la doctora Bento, yo me refería en el Universal de Venezuela al tema de la presencialidad, porque de hecho en Venezuela hay un debate en este momento, está totalmente fuera de nivel todo lo que era la educación a distancia y solo era presencial. Sin embargo, ya hay el gremio profesoral partidario de que a nivel universitario y posgrado pueda los títulos y el reconocimiento de los currícula por vía de educación a distancia. Sin embargo, sí hay un debate, y lo planteaba la UNESCO y también la UNICEF, no podemos renunciar a la educación a distancia, pero tampoco a la educación presencial. Hay que hacer una especie de mezcla entre lo mejor de lo virtual y lo mejor de lo presencial. Esta revolución digital ya está dentro de nosotros, está con nosotros, no podemos dejarla de lado. Estamos todos en el mundo digital, tanto los nativos digitales como los que tenemos que aprender y conocer más la utilización, sobre todo en materia educativa. Pero hay, por supuesto, situaciones que hay que señalar. El contacto es directo, sobre todo en primaria y secundaria, fundamental entre el maestro y el alumno. Además, hay unas ventajas colaterales en la educación presencial que tenemos que volver a ella, sin descuidar la virtual. Esas atenciones de los comedores escolares, la atención psicológica, ese contacto necesario del maestro y el alumno, porque el alumno allí no solamente aprende contenidos, sino se sociabiliza y aprende cómo es la vida. De allí que hoy en día, pues, la UNICEF habla de la garantía del derecho a la educación, inclusive en situaciones como esta en la pandemia, pero con soluciones innovadoras, y lo decía la persona que ustedes pusieron el mensaje de la UNESCO, soluciones innovadoras. No detener la educación bajo ningún concepto. Claro, hay que distinguir en esta materia entre lo urgente y lo necesario. En este momento, tanto en Paraguay como en Venezuela, en México, en Colombia, en Argentina, en Francia, en Rusia, en Corea, en China, lo importante es finalizar los cursos escolares. Ahí se debate si habrá o no exámenes, si es promoción automática, qué puede hacerse para mejorar estos sistemas, pero lo urgente es finalizar el curso y están programando todos los gobiernos esa posibilidad. Y lo necesario, junto a lo urgente, es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los sentidos, tanto en esta etapa de educación virtual a distancia, como el proceso de adaptación nuevamente a la educación presencial. Y por supuesto, en ese grupo tan importante deben entrar los actores, que son los alumnos en primer lugar, los docentes en segundo lugar, las familias, que por cierto no puede sustituir, el niño nunca aceptaría a la mamá o el papá como maestro, o viceversa, son funciones distintas, y los administradores en la educación también. Sin embargo, hay un tema que a lo mejor mis colegas lo van a tocar, que es la brecha social y educativa. En la educación a distancia se masifica y se pierde esa brecha educativa de uno que tiene más facilidades o más actitudes y que tiene que tener atención especial. Y la brecha social, que por cierto lo destacaba un especialista finlandés, donde decía que en Finlandia era práctica y sostenible la educación a distancia en cualquier momento,
porque el 80% de las familias tienen internet, tienen sistemas de smartphone, y eso facilita, pero en el tercer mundo, como América Latina, África o Asia, y en nuestros países hay una brecha social de pobres y ricos, y eso dificulta todo el acceso. En conclusión, para ser breve, como me pidieron, yo creo que tenemos que llegar a una situación mixta de métodos tradicionales, pero también toda la educación digital. Y como lo decía, tomar un poco lo mejor de la educación virtual y, por supuesto, también tomar lo mejor de la educación presencial. Ese es el reto, y creo que ni con Jaco, como universidad, desde hace tiempo, yo mismo he dado clase allí, teníamos una maestría en Derecho Internacional y utilizamos precisamente lo presencial, pero también, naturalmente, todos los recursos tecnológicos. Y creo que en todos estos países están tratando de entrar. Y como decíamos, dejar la economía en su importancia, pero privilegiar lo social. Y en lo social, fundamentalmente, la educación y la salud. Esta es mi introducción y mi aporte a este panel tan importante y a esta experiencia de altísimo nivel que Dani con Jaco ha venido realizando. Muchísimas gracias, doctor Pineda, por su análisis internacional de manera global y ver que no solamente Paraguay está pasando ni Latinoamérica por esta situación. Usted ha mencionado que la UNESCO, a través de la IESAL de la UNESCO, la cantidad de universidades de los distintos países y estudiantes que hoy están fuera del sistema presencial, pero la educación avanza. Es la recomendación de la UNESCO, de la UNICEF, y así es que nosotros como institución educativa, esa es nuestra función misional, y hoy estamos analizando cómo hacer esa combinación de la alternancia entre la presencialidad y la virtualidad asistida. Así es que muchísimas gracias, doctor. A ver qué nos dice del otro lado Carlos, que está recepcionando las consultas de los participantes. Si hay alguna consulta, Carlos, te escuchamos. Entonces el doctor Pineda está atento a escuchar alguna pregunta de los participantes, y por una cuestión de metodología estamos dejando la participación de algunas preguntas al término de cada ponente. Eso no quiere decir que no respondamos en su totalidad, reitero, todas las consultas, porque están siendo grabadas esas consultas que luego dispondrán en la plataforma institucional. Asimismo, doctora Lucy Bento, muchísimas gracias, doctor Pineda, también por su ponencia, interesante realmente. Y aquí en la plataforma de Facebook Live y también de Zoom nos llegan las preguntas. Una pregunta así desde este país, desde Japón, Satoshi Ohashi. Satoshi Ohashi, él es estudiante graduado de la Universidad Nacional de Yokohama. Realizó su intercambio estudiantil con la Universidad Nihon Gakuin a través de la movilidad estudiantil, y él se refiere o envía una pregunta para el doctor Pineda que nos dice así. Como diplomático, usted, doctor, y como académico, ¿cómo ve el nuevo orden internacional mundial después de la pandemia? Esta es la pregunta de Satoshi Ohashi. Sí, miren, tomando referencia a la gripe española, que por cierto fue originada aparentemente en Estados Unidos y se llama española porque España no estaba en conflicto y podía difundir malas noticias que ocultaban los países en guerra. Inmediatamente termina la gripe española, y todo lo que fue el Tratado de Versalles con el fin de la Primera Guerra Mundial fue la creación de la Sociedad de las Naciones, que es el primer intento de Naciones Unidas. Además, como decía anteriormente, ahí se creó una oficina de salud y de sanidad que fue generando lo que en 1948 se creó como la Organización Mundial de la Salud. Es decir, todas estas crisis y situaciones que puedan presentar, sobre todo pandemia, y la actual, que ha paralizado al mundo en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo social, va a generar un nuevo orden internacional. Primero, entre las potencias se van a dar nuevas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y hay una confrontación, hay acusaciones, señalamientos, intentos de cooperación entre Rusia y Estados Unidos y China, entre la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea hemos visto los problemas que se han generado por la alianza franco-francesa y alemana frente a otros países como los nórdicos. Afortunadamente, al final han llegado a líneas comunes y han tenido éxito en el combate de la pandemia, pero hay una nueva nación, una nueva Unión Europea que están haciendo con mucha solidaridad, que es lo más importante, más allá de la confrontación.
Incluso el secretario general de Naciones Unidas ha llamado en esta época de pandemia a callar los cañones, a que no hayan guerras. De hecho, los palestinos y los israelíes han negociado y están ayudando. Se ha calmado la guerra en Yemen, la misma situación en conflictos en África. Por lo menos ha habido tiempo para ponerse de acuerdo. Han tenido que negociar grupos confrontados. En Alemania, el partido de gobierno de Angela Merkel y la oposición llegaron a planteamientos comunes. Hay un interés entre alta política, la misma Inglaterra, que estaba separándose de la Unión Europea después del Brexit, están buscando posiciones comunes, es decir, viene un nuevo orden internacional. Desgraciadamente, ojalá que no sea así, no sea volver a la situación de confrontación que tenemos, de conflictos y guerras ideológicas y de confrontaciones de carácter militar. Desgraciadamente, como decíamos, citando a Albert Camus, en alguna pregunta que se le hacía a un periodista, le preguntaban y enseñó algo en su libro La Peste, lo que fue la peste de Argelia, y decía que el ser humano parece no aprender, y aunque haya buenos propósitos, después de la crisis vuelven al egoísmo y pierden el sentido de la solidaridad. Yo creo que ahora es tiempo de solidaridad, es tiempo de encuentro, tiempo de volver a las grandes alianzas internacionales, dejar lo ideológico hacia la cooperación, así como la Revolución Francesa tuvo su primera expresión en la exigencia de la libertad. Y todas las constituciones, desde la norteamericana, la francesa y las nuestras, hasta la Revolución Mexicana y después la rusa, eran muy liberales y después fueron muy sociales. Hoy en día el segundo principio, que era la igualdad, se ha logrado. Claro, con fallas y deficiencias, pero falta el tercer principio, la libertad, la igualdad, la fraternidad. El mundo necesita una solidaridad. Y es tiempo para que pensemos, lo ha dicho el Papa, lo han dicho los políticos, lo han dicho las altas autoridades, tanto chinas como rusas, como norteamericanas, estamos en un solo barco y lo que ocurra a todos nos puede ocurrir. Así que ojalá que esto nos sirva para ese nuevo orden internacional. Pero ya mismo Kissinger, en la óptica norteamericana, habla de que esto va a ser distinto a la política internacional en su visión realística de la política. Lo han dicho los idealistas también, que buscan el bien común universal, la justicia social internacional. Lo han dicho las grandes potencias y los pequeños estados. Hace poco fue la reunión de los no alineados y 120 países reclaman ese nuevo orden mundial y la responsabilidad que tiene la grandes potencias. Porque desgraciadamente el virus, que es microscópico, virus y bacterias, han puesto al mundo a temblar y no estábamos preparados para poder responder. De hecho, uno de los organismos que más tienen que fortificarse es la Organización Mundial de la Salud y tal vez reorganizar las Naciones Unidas, de repente eliminar los derechos de veto de las 5 potencias y esa estructura generada en la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, y que a lo mejor nos obliga a reflexionar sobre esto. Y esto vuelvo al tema de la educación es fundamental. Unas nuevas generaciones con nueva educación, educación para la paz, para el diálogo, para la negociación, nos va a tener un mundo mejor. Yo creo que Nico Jaco es un ejemplo intercultural y de fraternidad, porque lo hemos vivido y creo que en otros países también hay la voluntad de ser mejores. Siempre la reflexión y el miedo a la enfermedad y a la muerte nos obliga a buenos propósitos. Vamos a cumplir. Gracias.